Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a la profesora de la asignatura Meilin Emperatriz Araujo, profesora que dirige la Cátedra de Ambiente y Legislación Penal correspondiente a la Maestría de Ciencias Penales y Criminológicas que dicta la Universidad Yacamú. Me permito en estos 10 minutos hacer una exposición bastante sucinta, porque esto es una exigencia de la propia profesora, definiendo primeramente qué es el ambiente. El ambiente constituye el conjunto de elementos biológicos y físicos y naturales conjuntamente con el hombre. Es decir, es el gran hábitat de todos los seres vivos, como lo definía muy bien el profesor Ramón Tobar de la Universidad de Carabobo, geógrafo que nos daba esas definiciones y que hemos considerado traerla aquí para el estudio de esta materia que se denomina ambiente y legislación penal. Asimismo, pasaremos entonces a describir las páginas que hemos traído para la exposición, las diapositivas, que nos permitan tener una visión acerca de lo que es el ambiente. ¿Qué es la norma de la legislación ambiental? La norma de la legislación ambiental es el contenido supremo donde están condensadas una serie de reglas de carácter jurídico que le permita al ciudadano estar en sintonía con los cambios que se van dando en la sociedad en relación a esta materia. Es decir, se refiere a una conducta obligatoria que proporciona el uso racional y sustentable de los recursos naturales. Igualmente, en cuanto al surgimiento de la legislación ambiental, ¿por qué surge una legislación ambiental? Surge por la necesidad de la misma comunidad, de la misma gente, de la población, que van surgiendo nuevos elementos y por esos requerimientos de aprehensión surge entonces la legislación ambiental con el objetivo de regular y controlar todo lo relativo a esta materia. Es decir, responder a la sociedad, responder a las exigencias y a las necesidades ambientales que se presentan, ya que el hombre siempre ha pretendido dominar la naturaleza y él forma parte de ella misma. El instruir y educar al ser humano, estos son los elementos para que se modele el comportamiento del hombre frente a la naturaleza misma. Proteger la vida, proteger a los animales y todos esos elementos que constituyen el ambiente. Mediante una política educativa es posible lograr esto. Y por eso es que la propia asignatura es una asignatura que no solamente se queda en la parte meramente del derecho, sino que trasciende otro campo del saber, como es la educación, la antropología y la sociología. El objeto de la legislación ambiental está destinada a gobernar, a ordenar, a regular, a dirigir la vida humana y sus actos de relación con el hombre. Es decir, hay unos objetivos muy precisos, que es ordenar, regular todo lo que esté en sintonía con la vida humana y sus relaciones con la madre naturaleza. Pasaremos entonces a analizar la legislación ambiental venezolana. La legislación ambiental o derecho ambiental es un complejo conjunto de tratados, de convenios, estatutos, reglamentos y el derecho común que mantiene muy amplia para regular la interacción, la humanidad y el resto de los componentes geofísicos del medio ambiente natural, hacia el fin de reducir los impactos de la actividad humana tanto en el medio natural y en la humanidad misma. Es decir, que la legislación ambiental viene a llenar todas las aspiraciones de los ciudadanos con respecto al medio ambiente, porque allí están condensadas una serie de tratados. Objeto de la legislación ambiental. Las finalidades del derecho ambiental son evaluar, regular, conservar y restaurar el equilibrio ecológico, establecer las medidas de control de inseguridades, las sanciones administrativas, regular la responsabilidad con daño al ambiente y establecer los mecanismos adecuados. Es decir, las finalidades están muy bien definidas en la norma constitucional, que es evaluar la política ambiental, así como los instrumentos y procedimientos. Regular el ejercicio, allí están condensadas las finalidades propias que las encontramos en la ley del ambiente, en este caso la ley ambiental venezolana. En cuanto a las características de la legislación ambiental, encontramos es interdisciplinaria,
es transdisciplinaria, es dinámico, es innovador y solidario, dispersión normativa, actividad jurisdiccional internacional, ausencia y desaparición de la responsabilidad de funcionamiento orgánico, la regla de consenso de la generación del derecho blando. Es decir, en inglés el derecho blando, shock blad, el carácter preventivo y el carácter sistémico. Tomaremos 3 elementos para significar la importancia y las características de la legislación ambiental. Por ejemplo, es dinámica porque permanentemente están surgiendo nuevas innovaciones tecnológicas e industriales, lo que obliga a los legisladores a que se adapten y se hagan nuevas revisiones del ordenamiento legal en materia ambiental. En cuanto al carácter preventivo, que es otro elemento, ella nace también precisamente ¿para qué? Para crear políticas preventivas en aras de proteger y salvaguardar la madre naturaleza. Es transdisciplinario porque es una asignatura eminentemente, o la ley es eminentemente autónoma. Claro, eso no le niega que ella tenga relaciones con un conjunto de leyes propias y relativas a la materia ambiental. En cuanto a la fuente de la legislación ambiental venezolana, encontramos precisamente de la legislación ambiental venezolana cuáles son esas fuentes. De acuerdo a la pirámide de Kelsen, podemos nosotros significar que hay un elemento supremo. ¿Cuál es ese elemento constitucional supremo? No es más que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o en cualquier país. La ley orgánica del ambiente, reformada, la última reforma, que ahí están condensados y han ampliado una serie de elementos mucho más significativos en materia ambiental, inherentes al tema. La ley penal del ambiente, que también fue modificada en el año 2012, en donde se ampliaron y se desarrollaron muchos artículos referidos a las sanciones y a las sanciones disciplinarias y a las sanciones penales para aquellas personas que cometan delitos ambientales. O sea, ha sido mucho más contundente, mucho más precisa en castigar los delitos que se cometan en contra del ambiente. Las normas de relevancia o interés ambiental, que se han creado también resoluciones, normas, ordenanzas municipales que se encuentran muy bien definidas en la ley de poder público municipal. Y la Constitución misma, la última Constitución de la República de Venezuela, la de 1999, la Constitución bolivariana, ha dedicado una parte importante a este tema. Por primera vez, aun cuando todas las constituciones, las últimas 27 constituciones han tocado algo, y precisamente tomando como punto de referencia lo que el padre de la patria, Simón Bolívar, en 19 de diciembre de 1825, con el decreto de Chuquisaca, en lo que hoy se conoce como Bolivia, que era el Alto Perú, y precisamente en ese decreto él llamaba, instaba a que todos estaban en la obligación y el Estado a preservar la naturaleza, y tal vez por eso se presenta en todas las constituciones, las últimas constituciones del siglo XIX y esta primera del siglo XX, del siglo XXI, encontramos nosotros en el artículo 127, 128 y 129, donde están los elementos bien precisos, sobre todo en materia ambiental. Dice: el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio, atendiendo las realidades ecológicas, geográficas, poblaciones sociales y culturales y económicas. Igualmente, el artículo 127 es un derecho y un deber de cada generación, proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma. Es decir, tenemos el derecho y el deber de proteger a la madre naturaleza. Y el 29 dice que todas las acciones susceptibles de generar daños al ecosistema deben ser previamente acompañados de estudios e impacto ambiental y sociocultural, hasta el punto de vista que hay acuerdos internacionales en donde el país no permite aquellos productos o importaciones que pudiesen dañar el medio ambiente. Cuanto a los principios de la legislación ambiental, hay unos cuantos principios muy bien definidos en nuestra normativa y específicamente en la Ley Orgánica del Ambiente venezolana. Su artículo 4 taxativamente nos da una orientación muy precisa en materia de corresponsabilidad, prevención, preocupación, participación ciudadana, tutela efectiva, educación ambiental, limitación de los derechos individuales, responsabilidad de los daños ambientales, evaluación del impacto ambiental y daños ambientales.
Aquí hay un elemento muy importante en cuanto a estas características, que es la tutela efectiva, que es el derecho que tenemos nosotros a exigir ante una circunstancia dada, ya sea en materia civil o en materia penal, y en este caso en materia ambiental. Ese es contemplado en el artículo 26 de la Constitución, que es la tutela efectiva. Y en cuanto a la ley penal vigente, actual en Venezuela, tiene por objeto tipificar los delitos de hechos atentatorios contra los recursos naturales, como lo decíamos anteriormente. Es una ley muy innovadora, muy amplia, porque se ha renovado, se ha actualizado las exigencias tanto nacionales como internacionales en la aplicación de la ley para las personas que ultrajen la madre naturaleza o que cometan delitos en contra del ambiente. Las personas jurídicas serán responsables por sus acciones o omisiones, que esto va en correspondencia con el artículo 132 de la Ley Orgánica del Ambiente. Ellas tienen una similitud, es decir, el artículo 4 de la Ley del Ambiente con la ley, el artículo 4 va en correspondencia, y el artículo 5 de la Ley Penal del Ambiente va en correspondencia con el artículo 132 de la Ley Orgánica del Ambiente, que es en relación a las sanciones. Aquí ella es muy clara y precisa que en las sanciones principales, aquellos ciudadanos que cometan delitos, aparte de las sanciones accesorias, pero vamos a nombrar aquí las sanciones principales, que es la prisión, el arresto, la disolución de la persona jurídica, la multa y el desmantelamiento de las instalaciones de establecimiento de construcción. Es decir, sanciona con mucha severidad, que esto no lo encontrábamos en la ley precedente o en la ley vieja, sino que con la Ley Penal del Ambiente cierra un capítulo más importante en materia penal y en materias de sanciones penales contra aquellas personas que violenten, ultrajen o dañen la madre naturaleza. Buenas tardes, y es toda mi exposición. Muchas gracias.